Bueno, muy buenas tardes. Sean todos muy bienvenidos a este acto excepcional, este acto insólito, en el que, la verdad lo digo muy sinceramente, estoy muy orgulloso de participar. Quiero agradecer a Cristina Osorno y a la Casa América de Cataluña la hospitalidad para acoger este acto, pero quiero dejar claro, me parece importante, dado a la naturaleza de este acto, que es un acto sin patrocinio, es un acto surgido de la iniciativa de quienes participan en él, y quienes están aquí presentes han venido con sus medios a Barcelona, si no me equivoco, se alojan en casas de amigos y han venido aquí para darnos una buena nueva, que es la de que el infrarrealismo vive, que el infrarrealismo sigue viviendo. Jorge Hernández Peldivina ha escrito este poema que va a recitar ahora para comentar este acto. Aquí salen de la oscuridad mis amigos, uno a uno aparecen de ese hoyo negro, infrarrealistas sin nombre que apenas comienzan a brillar, soles negros que brillan antes de esfumarse, ahora surgen rebeldes, sólidos, perfectos. Todo ese tiempo pasado con un ramo de estrellas bajo el brazo, radiantes en el caos, son hombres y mujeres que despliegan sus antenas con el único propósito de renovar todas esas caminatas, suelas gastadas buscando la belleza convulsiva. ¿Quién puede imaginar la fuerza, el aliento que empuja el sendero que construyen? Digo, tengo que decir, no descansan todavía, aunque estén ya libres del fracaso. Se lanzan en su órbita, giran con la energía de agujeros negros, firmes, crean una nueva constelación, Delta Centauro, son estrellas. Muchas gracias. Bueno, todos suponemos que quienes han venido aquí, en su mayor parte, no todos, pero en su mayor parte, lo han hecho pues para ver de cerca a una serie de personajes de los que tienen una primera noticia de carácter mítico. Es decir, que antes que vienen aquí a ver, o les gustaría que yo les presentara a Rafael Barrios, a Peldivina, a Jacinto Requena, a Felipe Müller, pero quienes están con nosotros no es ninguno de estos, tampoco está Iñaki Echevarne. Quienes están con nosotros son, en orden desde mi izquierda, en primer lugar José Rosas Ribeiro, a continuación José Peguero, a continuación como invitada muy especial, por razones que dejaremos bien claras, Ana María Chagra, a continuación Rubén Medina, a continuación Jorge Hernández Peldivina y finalmente Bruno Montale. Todos ellos, digamos, continuadores y no solo supervivientes del movimiento infrarrealista que, como todos sabemos, nació como una vanguardia en México en los años 70 y que va camino de ser quizás el movimiento de vanguardia más largo de toda Latinoamérica, si no de todo Occidente. Sobre eso hablaremos. Pero el pretexto de que estemos aquí, ustedes y yo y todos ellos, es la presentación tardía o no tan tardía de este libro, Perros habitados por las voces del desierto, una antología del movimiento infrarrealista realizada, prologada, presentada, seleccionada por Rubén Medina, que se publicó originalmente en Aldus en el año 2014, que acaba de conocer una nueva edición por Matadero en el año 2016. Esta segunda edición se ha traído aquí en ejemplares que creo que se venderán, ¿no?, al final del acto, a quien interesen, en unas condiciones muy ventajosas. Y por otro lado, creo que está en curso una reedición también de esta antología en Chile por la editorial No. Esta antología fue importante, o sea, es importante, ha sido importante, porque, digamos, en unos momentos con muchos malentendidos sugeridos, promovidos precisamente por la legendarización, la mitificación del movimiento infrarrealista a raíz del éxito y de la fama de los detectives salvajes, pues ha contribuido decisivamente a ordenar las ideas, los personajes y los conceptos que justifican, que dan razón al infrarrealismo, que son algo más que lo que
que lo que Roberto Bolaño contra los detectives salvajes. En este sentido, ese libro ha sido un gran mitificador, en el buen sentido, pero también un gran mistificador del movimiento infrarrealista. Venimos aquí pues para dar a conocer más de cerca y mejor este movimiento y para discutir sobre él, sobre su pervivencia y sobre la difícil pervivencia y la extraña pervivencia, repito, de un movimiento de vanguardia, esa cosa que parecía definitivamente muerta hace mucho tiempo, que ya estaba teóricamente muerta cuando surgió el infrarrealismo. Bueno, pues la pervivencia de ese movimiento nada menos que en unas fechas como en la segunda década del siglo XXI. Yo les he pedido, además de hablar del infrarrealismo, me gustaría que este acto fuera también un recital, o sea, nos permitiera escuchar a los protagonistas del movimiento recitar su propia poesía, la poesía que han compuesto desde todo este tiempo. Y les he pedido, o sea, que voy a intentar, vamos a ver si la cosa sale bien, alternar la conversación sobre el movimiento con la recitación de los poemas. Esa interrupción, no sé si al final será, si vemos que es demasiado rígida, decidiremos al final, hacer un recital al final, pero yo creo que quedará más viva y que los poemas se escucharán mejor sin la sucesión y la competencia de las voces superpuestas. Rubén Medina ha sido el que tuvo la iniciativa de esta antología. A él, en primer lugar, a él le pido que lea un poema y con él quiero conversar. Buenas noches, gracias por venir. Este poema se llama El mundo al instante y el título... Tiene que prenderlo. ¿Me escucharon antes o no? Buenas noches. Okay. Bueno, sí, buenas noches por tercera vez. Las tres igualmente sinceras. El poema tiene como título El mundo al instante y el título refiere a las noticias, a un noticiero que se pasaba entre películas en los años 50, 60 y todavía en los 70, cuando pasaban 3 películas y entre cada película pasaban un noticiero y empezaba el mundo al instante. La idea del noticiero era básicamente dar noticias de la modernidad de las grandes ciudades europeas. Entonces he tomado este título, El mundo al instante. Una mujer de apenas 23 años salía de un cine barato en la ciudad de los Palacios y caminaba bajo la lluvia nocturna del último viernes de agosto. Tenía prisa por atravesar la ciudad y llegar a su destino. Parecía que buscaba el mar. A esa misma hora en Manhattan, Miles Davis y Juliette Greco caminaban por el lobby del Waldorf Astoria en la avenida Park, llamando la atención de todos los presentes, sorprendidos de ver a un negro que no era sirviente en el hotel, mirando hacia el otro lado del mundo. En otra ciudad, igualmente tendida al mar Atlántico, un joven delgado y alto como un edificio caminaba por la avenida 9 de Julio y pensaba en escribir una novela que se leyera hacia atrás y adelante, igual como recorren las ciudades los niños y los nómadas. En un café de Bucareli, Fidel sostenía su primera conversación con el Che y tuvo la certeza momentánea de que la realidad se repetía 2 veces, pero que a él no le tocaría la parte de la tragedia. En un apartamentito de San Francisco, el ciudadano K llevaba 76 horas escribiendo sin parar y apenas tomaba un par de minutos para abrir otra botella de mezcal y llenar su vasito de plástico. En una casa de seguridad en Johannesburgo, un grupo de sombras llegaba a la conclusión que no era factible la teoría de un partido único. En la Ciudad de México,
la mujer que había salido del cine llegaba empapada por la lluvia de agosto a un sanatorio en la calle Mancera. Esa mujer, 2 horas después, sería mi madre. ¿De qué año es este poema? Este poema creo que es como de... ¿Lo oís bien? Bueno, este poema creo que lo escribí en mi cabeza como por una década y finalmente salió en papel, creo que por el 2000 o 1999. Tenía el título en mi cabeza por 10 años, ¿no? El mundo al instante, ¿no? Y quizá las primeras frases. Voy a leer un fragmento de tu prólogo, de tu excelente ensayo introductorio a la antología que hoy presentamos. Lo voy a hacer en distintas ocasiones porque me parece iluminadora y nos ahorra caminos y explicaciones. El infrarrealismo, que quede claro, emerge a mediados de los 70 en México DF contra la actitud de resignación ante el fracaso de las vanguardias históricas y locales, o neutralizadas como el estridentismo mexicano, y con el objetivo de interrumpir la continuidad operativa de la institución literaria. Emerge contra la aceptación de la autonomía del arte y el imperio kantiano de lo bello, ociosamente desinteresado, contra la idea de que solamente existe la página en blanco y la imaginación, lo cual, por cierto, es una verdad a medias, contra la certidumbre de que ya no hay nada más que decir y explorar, y con el evidente propósito de ser una alternativa a la llamada poesía mexicana. Como grupo o movimiento se prolonga en México por más de 2 décadas con Mario Santiago y el contingente de Fello. En el contexto social, el infrarrealismo emerge durante el proceso de masificación de la educación superior en México a partir de 1968, la politización de la cultura latinoamericana durante los 70, temporalmente dividida en varios sectores sociales entre el rock y el canto nuevo, la euforia por la revolución cubana y la crítica de la herencia estalinista, la creciente concienciación de las capas medias y los grupos subalternos desencantados de la modernidad local, del cosmopolitismo, de alcoba de sus escritores, somos contemporáneos de todo el mundo, y de la complicidad profesional de la izquierda oficial. Es evidente que las ciencias sociales no logran explicar en toda su amplitud la emergencia del infrarrealismo y de montones de subjetividades afines, incluyendo la nueva dimensión que adquiere el cuerpo, el deseo, el cambio en la percepción de las otredades sexuales y étnicas, la crítica de la izquierda desde la izquierda y el colapso de las fronteras entre alta cultura y cultura popular en la transformación de los imaginarios y las estructuras de los sentimientos. Excelente síntesis de las coordenadas en que surge el infrarrealismo, es decir, en que fraguó el movimiento en los años 70. Pero mi pregunta es, ahora, y la pregunta que le hago a cualquiera de vosotros, digamos que la puede retomar cualquiera de vosotros en añadido, es si con el cambio los cambios tan profundos que de todas estas circunstancias que tú enumeras aquí se han producido en estos 50 años, casi 50 años, si es posible todavía, si todo es posible todavía, digamos, mantener las actitudes y la significación que en su momento tuvo el infrarrealismo. Es decir, como si ya el infrarrealismo surgió en un momento de descrédito de las vanguardias, ¿cómo pretender, una pregunta maliciosa, que el infrarrealismo pueda tener pervivencia entrado el siglo XXI? Mira, es realmente una paradoja en el sentido de que en los años 70 la cultura y la cultura literaria estaba muy centralizada. Entonces los grupos de poder eran 2 y manejaban todo el presupuesto, todas las publicaciones. Son los que en cierta manera salía un libro y hacían a los poetas, ¿verdad? Un poco les daban la luz verde, los estaban proponiendo como una vanguardia. Digamos, eso era los años 70. Era muy estrecha, muy limitada la visión de la poesía, y entonces nosotros queríamos romper con eso. Ahora, si tú ves en Latinoamérica, y probablemente esto sucede también en España, hay una posibilidad de existir como escritor y todo está fragmentado. Entonces hay mucha publicación, muchos libros,
¿verdad? Cualquier nuevo poeta puede publicar su libro y tener una circulación limitada, ¿verdad? Pero siguen los grupos de poder y siguen los grupos manteniendo, ¿verdad?, esa visión. Entonces, por un lado, hay mucho más posibilidades de publicar, de escribir, de expresarse, ¿verdad? Pero por otro lado, sigue la cultura en las estructuras de poder, ¿verdad? Ahora, también lo que he visto es que muchos jóvenes poetas, mujeres, y también están muy interesados en lo que sería la propuesta del infrarrealismo, ¿no? El poeta en el margen, el poeta como casi un héroe cultural, en el sentido de lo que representa Mario Santiago, ¿no? Como la persona que está totalmente en el margen, siempre siendo poeta. Entonces yo creo que en ese sentido el infrarrealismo sigue en cierta manera vivo en estos jóvenes poetas, y a nosotros nos permite en cierto sentido un poco sentirnos bien de eso, ¿no? Pero no sé si alguien más quiera añadir algo. Bruno. Querido Rubén. Sí. Wow. Llegué. La pregunta sería, bueno, entre nosotros, si claro, la vigencia, digamos, de la inspiración que tuvimos hace 40 años, claro, tú dices que aún hay los motivos para lo que nos reunió, ¿no? Es decir, una voluntad de contrapoder, ¿no? de resistencia de la manera más amplia posible, en el sentido de que la poesía, que sobre todo lo que perpetramos nosotros, es en sí resistencia, ¿no? Yo me pregunto aún si lo que estamos haciendo en este momento es infrarrealismo o encarnamos algo quizás mucho más misterioso y enigmático, que podría ser algo así como lo infra. Y así podemos tirar la antorcha a los demás. Bueno, y lo digo en serio también un poco como guiño, es decir, como ahora también se dice siempre se ha dicho lo kafkiano, o etcétera, ¿no? Etcétera, no sé. Vamos a volver sobre eso. Yo tomo la palabra. ¿Se me escucha por ahí o no? Puntualízame, bien divina. Coge el de Bruno. Sí, ya. Ahí va. Yo soy lento, y las propuestas que el infrarrealismo hizo hace 40 años, por ejemplo, se quedaron haciendo eco en mi espíritu, y lo que me llevó mucho tiempo digerirlo y hacer visible lo invisible de la propuesta del infrarrealismo. Cuando yo conocí a Roberto Bolaño en aquellos años, Roberto Bolaño se presentaba como escultor, y como yo soy inútil para la poesía, decidí que la propuesta de Bolaño era buena para mí, y me volví escultor. Hay que decir que de leñador a escultor es solo un paso. Soy un tigre con la motosierra. Entonces, trabajo mucho con madera, pero después de eso, bueno, estas manos inútiles aprendieron a trabajar. Pero todo esto para decir que esa lentitud de esa propuesta, el ser infra, llevó tiempo fermentándose en el interior de mi espíritu, y tomó sus 20 años, tal vez sus 30 años, y va a durar todavía. Sí, claro. Bueno, sí. ¿Me escuchan? Bueno, en México son muy rencorosos. Aunque tratamos de no ceñirnos al país, el movimiento tiene raíces que se han echado en varias partes, ¿no? Pero no, nada más quiero recordar que nos antecedía el movimiento estridentista en México, un movimiento que trataba de llevar los postulados de la revolución en los años 20, pero el cual fue desaparecido de la historia literaria del país. Nosotros, o yo por lo menos, digo, yo estoy convencido de que eso nos está pasando, o nos ha estado pasando, nos han hecho a un lado hasta el momento actual. Yo sé que muchos no lo van a entender, cómo es posible que hayamos hecho tantas cosas y que dentro de la literatura no seamos considerados. Digo, ni es algo que pretendamos, ¿no? Sobre todo,
Sí, no. Y digo, y la idea de estar acá con nuestro esfuerzo, el bolsillo, como lo dijo Ignacio, pues está mejor porque así nos evitamos a algún funcionario que nos dé cierta bendición, ¿no? Cierta tutela. No, lo hemos pasado bien, nos divertimos. La propuesta es nada más entendernos un poco a través de la poesía y no pretendemos más, nunca hemos pretendido más, ¿no? No va más lejos. Yo quería añadir una palabra. Es verdad que entre los años 70 y ahora el mundo es completamente diferente. Y es verdad también que nosotros en 40 años hemos cambiado. Ya estamos más viejitos, mira, tenemos canas y otras cosas, algunos kilos de más. Yo era flaquito en la época. Pero hay algo que perdura, creo. Y es eso lo que hace que el infrarrealismo o lo infra siga vivo. Y es un espíritu, yo creo. Es algo que es inmaterial, que está allí, que es difícil de definir, pero que es el espíritu infra, que yo creo que es un espíritu de rebeldía, de no entrar directamente en el sistema y marchar con él. Yo creo que eso sigue siendo verdad. Eso es lo que quería decir. Bueno, la siguiente pregunta va a ser para ti, José. Y si antes no se su poema. Sí, claro. No hace falta que vayas a la atril, pero si vas a la atril queda escénicamente muy bien. Así que, ¿qué prefieres? Va. Un poema. Sí. Ok. Un segundo. Vamos a leer un poema. Es pequeñito. Esto es... ¿se oye ahí? Sí. No. Aquí puede. Esto es muy pequeño. Es un poema de 1979. Periodo bastante cercano, porque se llama Un día en la vida de Edgar Altamirano Carmona. Mis versos más limpios cuando la forma era lo último que tenía para agarrarme, las promesas de ayuda mutua sacadas de la desgracia. En la mesa hay 3 platos, uno lleno de colillas y otro embarrado con frijoles de hace 3 días. El tercero tiene una tortilla que sirvió de cenicero en la abundancia. Todo está lleno de cigarros chupados y rechupados. El mismo café, calentado 4 o 5 veces, tiene colillas. Edgar rompe el papel en forma de bisteces con ayuda de unas tijeras. Estamos así, prendiendo y apagando la luz. De la abundancia, cualquiera que se entera se ríe. En la estufita vive un ratón. Cucarachas enormes invaden la cocina. No hay nada que defender, ni la posibilidad de una masturbación existencial. Nuestros ataques a cocinas donde creo que podemos entrar nos agotan todas las fuerzas. Nos contamos chistes y tratamos de vivir de eso. Aún no lamentamos nada. A 3 calles de aquí hay un mercado donde pasamos siempre a la medianoche y pienso y veo el modo de robarnos unas verduras. Unos días antes propuse levantar el desperdicio, pero nadie hizo caso. Ahora vamos a cocer arroz. Agú, poetas, Chilpancingo, 1979. José, como tú de todos los presentes eres el único que sigue viviendo en México. Sí. Y acabas de decir que los mexicanos son muy envidiosos. Como el infrarrealismo se caracterizó por tocar las pelotas a las instituciones literarias mexicanas y a los escritores y poetas mexicanos del momento y a continuación, da la sensación que ahora que reemerge esa especie de pesadilla que sacudió a la institución literaria de México en los años 70, los intentos como de reactivación del infrarrealismo son vistos con suspicacia y con lógico rencor, tanto por los quienes quedan de aquel momento como por los herederos. Hace poco, pues esta mañana hablábamos de la publicación de la antología de Luis Felipe Fabre,
de la extraña antología que hizo de Mario Santiago, Arte y Basura, y yo quiero citar la frase final con que David Medina Portillo reseñaba el libro en Letras Libres. Decía: Papasquiaro y el infrarrealismo tienen un lugar natural entre la insurrección contestataria y el desmadre setentero. Lástima que en las reivindicaciones de últimas fechas el radicalismo alternativo ya solo alcance para alimentar una poesía declaradamente anticanónica y antisistémica, pero no menos cobijada por el Estado y la Academia que por la retórica publicitaria de la rebeldía. Contéstanos a este insidia. Ya. No, Mario... ¿Cómo recuperar el infrarrealismo y resistiéndose al peligro de la historificación, de la fosilización del movimiento, de que quede como un revival de algo setentero, como dice este pollo? Mira, yo lo que siento es que hay un movimiento literario que los jóvenes han adoptado, donde se unen con muchísima simpatía hacia todos estos principios de evadir toda esta cultura oficial. Pero la cultura oficial es muy fuerte, o sea, nosotros jamás vamos a tocar nada que tenga que ver con el presupuesto, no tenemos nadita que ver, pero ellos tampoco tienen tanta fuerza como para reivindicarse, ¿no? Todo este movimiento literario. La estructura oficial es muy fuerte y es la que constantemente se está echando en contra de nosotros, ¿no? Sí, y en las revistas lo topas todo el tiempo, no sé qué revistas son, Letras Libres, Nexos, las universidades, muchos chicos se habían acercado con nosotros a contarnos que cuando proponían hacer una tesis sobre Mario, incluso sobre Roberto, les era negada la posibilidad. Después, poco a poco, Roberto abrió esta posibilidad y se empezaron a aceptar tesis sobre él, y poco a poco de Mario Santiago. No son muchas, amigos míos o amigas mías de otros países que habían propuesto hacer sus trabajos sobre el infrarrealismo, fueron rechazados. Se han hecho fuera, pero dentro de la universidad en México, no, muy poco. Hay un principio de apropiación de la obra de Roberto para echándolo en contra. Él tiene otro un carácter, él rebasó todo esto, ¿no? Pero los cifras negados absolutamente. Menos con los jóvenes. Yo quiero hacer una nota a pie de página con este asunto. Sabréis que se recuperó una novela de Roberto Bolaño, El espíritu de la ciencia ficción, que tiene prólogo de Christopher Domínguez Michael, que es una persona que en algunas anteriores exégesis de Roberto, bueno, cosas pagadas en Letras Libres, que nunca se sabe si están suficientemente bien pagadas. Es decir, suficientemente bien pagadas. Bueno, yo creo que a Domínguez Michael le pagan muy bien, a otros guates no. Hombre, bueno, a lo que voy, Domínguez Michael ha resultado ser paradójicamente el valedor en este nuevo movimiento de mercado editorial que hay ahora, bueno, por la decisión de sus herederos, ¿no? Y esa es la gran paradoja que tiene que ver con esto, es decir, que de algún modo la línea que venía de Octavio Paz ahora está parece que presentando, pues, no parece, presenta, pues, y en concreto Domínguez Michael ha dicho que lo único que no entiendo de Roberto Bolaño es cómo le podía gustar la poesía de Mario Santiago. Entonces uno se pregunta cómo prologa un libro donde precisamente se habla de Mario Santiago. Muy brevemente, creo que lo que señala la reseña al libro plantea de que el único camino que tenemos nosotros es básicamente aprovecharnos de la publicidad que ha creado en cierta manera los detectives salvajes y ahí buscar ese hueco
Y realmente una de las cuestiones que yo subrayo y que está esa palabra, uno de los infras lo contó y me dijo, en ese prólogo que tú has hecho, mencionas esta palabra, no sé, como 300 veces, ¿verdad? La palabra es ética. Y entonces yo les puedo decir, yo soy académico, ¿verdad? Y desde que fallece Roberto, ¿verdad? Algunas personas me empiezan a invitar a que yo hable de Roberto y yo me he negado. Quizás la única vez que vine fue cuando vine a Madrid, porque a mí no me interesa estar dentro de toda esa cuestión académica, ¿verdad? De que ahora tenemos a este gran escritor y todos hay que ir a hablar de escritor. Entonces porque yo he estado en la academia, pero yo he hablado en la academia contra Octavio Paz y eso es lo que me ha interesado, ¿no? Por eso me metí a la academia. Pero también lo que yo planteo es cómo nosotros, ¿verdad? Hemos estado un poco en el margen. Hay un margen en la academia también. La academia se maneja a través de becas, ¿verdad? A través de cartas, a través de networks, a través de conoces a fulanito, ¿verdad? Entonces uno puede decir, uno se puede negar a entrar en ese juego, ¿verdad? Y uno puede mantener un margen dentro de una institución. En ese caso personal, pero también cuando yo me reúno con los infras y qué vamos a hacer, o estoy pensando dónde está cada uno de ellos, ¿verdad? Veo que han mantenido una cuestión ética. Y entonces eso de lo que plantea al final en la reseña, ¿no? De que podemos nosotros beneficiarnos de este aparatado, de toda esta publicidad, realmente ahí es donde no entienden la situación, ¿verdad? Entonces avientan el trancazo un poco pensando que algunos inocentes lo van a agarrar por ahí, sí, por ahí va el infrarrealismo, ¿verdad? Yo creo que básicamente tienen que leernos o ver por dónde andamos para que se den cuenta que no, ¿me entiendes? Que ahí no le entramos, ¿no? La antología de Rubén, digamos que establece un... ¿Se oye? Sí. No. ¿Ahora? Este sirve. Ahora. Bueno, supongo que lo que te diría más que verdaderos de cabeza, y eso se ve en el ensayo preliminar, es definir, o sea, establecer quiénes pertenecen a él. Está claro que son todos los que están, pero no están todos los que son los infrarrealistas. En ese sistema de exclusiones o de precauciones, supongo que tú sufrirías. A mi izquierda, José Rivera es el mayor del grupo seleccionado. Rosa Rivera. Rosa Rivera, por Rubén, vive ahora en Barcelona, y a ti quería preguntarte, a cualquiera lo podría preguntar, pero a ti en particular, bueno, primero quería pedirte que te hicieras un regalo. Bueno. Ayer aquí conversando en un café, en el bar con los compañeros, recordábamos aquella foto, una de las fotos más famosas que se difunden por internet, por todas partes, en que todo un grupo de los infras estamos sentados en las escaleras de la Casa del Agua en México. Y ahí hay un personaje misterioso que ayer con José y con Rubén hablábamos y buscábamos. Ese personaje es una chica joven, en esa época todos éramos veinteañeros. Y yo un poquito más que... No fue de buen gusto eso decir que yo era el mayor, ¿eh? Podría ser el que viste canas también. A mí me gustaría ser el mayor, ser el más chiquito. Bueno, y resulta que buscamos a este personaje que está en las fotos y que a veces la gente especula quién es, etc. Y entonces yo voy a leer un poema. En la antología Rubén ha puesto otro poema de este libro, pero un poema muy difícil de leer porque tiene una parte en español y tiene toda una serie de palabras en francés al lado que hay que leer al mismo momento, o sea, me sería difícil leerlo. Y puedo aprovechar entonces para recordando a este personaje que es Dina García, una chica que apareció allí y pasó algunos momentos con nosotros. Este es un poema que se llama Dina García en Mante. Forma parte de un libro mío que se llama Ciudad y el Infierno. Estarás conmigo para que la distancia y el tiempo dejen de existir.
cuando camines hacia Chapultepec. Cordones atan mi cabeza a la tuya, mis dedos se han quedado sin uñas. Te traigo una soledad, la mía, y te lo ofrezco. Lima se fue, yo no me he ido. Sueño un extraño sueño que hoy se me aparece cubierto de rojo y con rostro de ola de mar en febrero, con mirada de niño en el cine, y olvido mi pieza de 4x3 que no he medido y el reloj que obstinadamente quiere convencerme de que siempre son las 10. Cuando vuelvas, después de que vueles, salpiques, te vayas y regreses, estaré repleto de ti, gozoso. Abriré la cadena que me protege en un acto de ilusionismo y seré para ti el gran Houdini cuando nos parezcamos a los pájaros. Hoy no ha llovido para todos, pero sí para mí, y me he escondido hasta soñar. Te aparecías por detrás mío, trayéndome tu sonrisa que suena a música y tus pasos que no distingo. Te traes a ti misma y yo me acostumbro. Y te necesito como el agua y me alimento de ti. Te devoro. Estarás conmigo hoy, mañana, y tu presencia retumbará en las estaciones del metro como un terremoto que nos hará diversos: pájaros río, flores campana, llaves mundiales y cobre cal, mina entera. Saldremos a trastocar la realidad como un juego de fantasmas en el que nada se ha perdido, porque tú, porque yo, somos. Cuando las imágenes del mundo exterior crecen y terminamos de soñar, o nunca terminamos, alargándose siempre como chicles arrojados debajo de los árboles. Estarás conmigo, sí, pero no sé la dirección del manicomio, no he averiguado dónde exhiben tu rostro de bicicleta, ignoro quién transmite tus palabras hasta mis manos para que no las recuerde, ni puedo buscar tu boca fuera de ti misma. Tu boca no es un conjunto de líneas escritas a mano. Pero cuando sé que vienes, y lo sé de veras, mi reloj recuerda que son 12 las horas 2 veces al día. Mi cuarto crece contigo y yo, Houdini, te corto por la mitad, te hago pedacitos, te bebo entera como una taza de manzanilla caliente o un chocolate en el frío. Y el ilusionismo que practico no es solo una gracia para alegrarte, para que tu sonrisa se repita y se repita como la canción del disco rayado. Estarás conmigo, sí, ya no más, no, yo solo, tú sola, ni penumbras en Chapultepec. Estarás conmigo, tú y yo somos uno, el mundo es el paisaje que escogemos. Bueno, empiezo por citar otro pasaje del ensayo prólogo de Rubén. La consigna de infrarrealismo nunca fue la de publicar. De hecho, en varias ocasiones, durante los años finales de los 70 y toda la siguiente década de los 80 en México, los infrarrealistas nos negamos de manera consistente a ser incluidos en antologías y revistas de la época como grupo o individualmente. La consigna, para ser precisos, era mantener una ética de la escritura, aun si esta implicaba la automarginación, una frágil existencia como poetas, permanecer inéditos y en los agujeros negros, no tener una presencia legítima en el espacio literario mexicano y ser vistos como la expresión de un infantilismo romántico por nuestra posición intransigente a la manera de los dadaístas. Más que la publicación, lo fundamental era explorar el binomio vida-escritura hasta donde lo permitieran los sentidos, las formas estéticas y la situación económica, personal o familiar. Una pregunta que, como todas, es para todos, para quien, en definitiva, siendo esto cierto, ha seguido escribiendo poesía. Tú sigues escribiendo poesía aquí en Barcelona y al fin has seguido publicando. ¿Cómo se vive esta especie, cómo se vive la paradoja de ser poeta, de no querer publicar, de ser publicado, de aspirar de algún modo a ser leído y reconocido y de algún modo saber que eso no era lo principal? Es decir, ese binomio vida-escritura, digamos ya con la perspectiva del tiempo avanzado,
cómo lo valoras, cómo lo valoráis, cómo sufrís y cómo lo veis. Bueno, a diferencia de algunos compañeros aquí que son mexicanos y Bruno que es chileno, yo soy peruano. Y me encontré con los compañeros infras en México porque pasé un cierto tiempo en México en aquellos años. Es verdad que en ese momento todos teníamos 20 y tantos años y no habíamos publicado, nadie mostraba demasiado interés para publicar, pero hay que recordar una cosa, que en esos años, 76 ¿era? Aparece la primera plaqueta de Roberto Bolaño, que aparece en ese momento en Ciudad de México, una pequeña plaqueta que se llama Reinventar el amor. Reinventar el amor. Es verdad después también que salieron algunas antologías, que se publicaron poemas en revistas, y que, o sea que el hecho de no publicar absolutamente tampoco era una especie de acto así sectario, no publico y no aparece nada. La idea era, creo, no entrar en el circuito editorial formal, digamos, ¿no? Pero salieron publicaciones más o menos informales, unas no tanto, porque las revistas no lo eran necesariamente. O sea que no es así completamente, ¿no? Ahora, y es verdad también que muchos se han negado a publicar y hasta el día de hoy creo que no han publicado. Otros hemos ido publicando un poco más tarde. Yo vengo de un país, el Perú, donde un poeta como Antonio Cisneros creo que publica su primer libro a los 20 años. Y hoy día los poetas jóvenes están publicando a los 19 años. Y yo he publicado mi primer libro, tenía más de 30 años. Entonces, y a partir de allí, pues una vez que uno ha publicado una primera vez, ya pecó y puede seguir pecando. ¿Ah? Se rompió la virginidad, o sea, ya todo está permitido, ¿no? Es así. Entonces, de verdad, yo he publicado 3 libros, un primero que está muy, la palabra inspirado no me gusta, pero muy basado en la experiencia mexicana, que se llama Curriculum Mortis. Después otro, del que forma parte del poema que he leído hace un rato, se llama Ciudad del Infierno, y el último que he publicado hace 2 años, creo que se llama Contemplaciones, Apuntes de un sobreviviente. Y he publicado también una novela y un libro de relatos. O sea, sí, he seguido escribiendo y he seguido pecando. No creo... Pero hay que ver, pero nunca me ha interesado entrar en los grandes, nunca mi aspiración es ser publicado por Planeta, por ejemplo, para decir algo. Entonces yo creo que ahí estriba también la diferencia, ¿no? No es que no se quiera publicar completamente, sino que no caer en el juego del escritor profesional que escribe para publicar y publica para ganar dinero. Tampoco es el lugar de la poesía, ¿no? ¿Qué hace la poesía en el mercado, no? O en el supermercado. Pues, es mejor, el mejor sitio. Roberto tenía un magnífico viejo verso, la imagen era ¿cuándo venderán mi carne en el supermercado? Editorial. Voy a recordar una frase de uno de los papas de una de las capillas mexicanas, que tampoco nos quiso, que se llama Carlos Monsiváis: vivir fuera del presupuesto es vivir en el error. Hemos vivido fuera del presupuesto y nos hemos divertido mucho. Es como, quiere decir esto, que vivir en el error es vivir con ética y también bailarla bien sabroso, ¿no? Eso lo hicimos bastante, muchas veces. Yo personalmente, yo no puedo decirme soy poeta, ¿no? Yo creo que más bien he sido un muso. He inspirado a otros, ¿no? Inspiré a Roberto Bolaños con el personaje Piel Divina, inspiré a un amigo que hizo una película sobre mí que se llama Calle San Luis Potosí, a otro amigo que escribió en otra novela que se llama Bajo la sombra del quinto sol. Y por eso digo, bueno, a lo mejor vivir en el error es tal vez inspirar a otra gente, ¿no? Bruno, ¿nos lees un poema? Ya que provocas, leeré un poema, pero no mío, porque así hacemos, que
quiero aclarar que hemos pensado leer poemas de otros antologados y yo leeré, para comenzar, así ya dejo rápido el tema atrás, un poema de Juan Esteban Harrington. Juan Esteban Harrington era el otro chileno, joven, más joven que yo. Yo en esa época tenía 17, estuve en México 2 años y medio, tenía 17 a 19 años. Y Juan Esteban era algo menor que yo. Y también hay un dato curioso. Juan Esteban, que es un tipo tan grande como yo y bastante entrañable, insiste en que él es García Madero, ¿no? Y lo proclama, perdón, Juan Esteban, lo proclama en las... Bueno, lo proclamaba en las barras de algunos bares de Santiago en su momento, ¿no? Y obviamente Roberto estaba... alcancé a contárselo a Roberto y por supuesto se espantó, ¿no? Es un poema dedicado a Barcelona. Barcelona a grandes rasgos, para Carol y Peter Jack. Whenever it's a damp, drizzly November in my soul. Un epígrafe de Melville. 1. Así que no hay más remedio que enfrascarte donde sea con tus versos. El viento, las palomas, esta hambre que comienza a crearte un universo en el estómago, la semioscuridad que no puedes soportar, los pantalones que no has lavado no son suficientes para levantarte del asiento. Aún piensas que antes de las 12 alcanzarás a decir algo que valga la mañana, porque no es solo testimonio, también esto consiste en dejar una frasecita para el mármol de vez en cuando. ¿Recuerdas el riesgo? Consiste en asumir la responsabilidad cuando no quedan alternativas. Sin embargo, fumas y, tomado de la mano de la palabra, recorres fantasmalmente tu ciudad, evitando entrar a tus propios barrios bajos. Te sorprendes de repente, buscando salidas, haciendo malabares con el lenguaje para no herir tu propia susceptibilidad, ni la de ningún otro, que es lo mismo. Hasta ahora no te encuentras más que en un laberinto de espejos, y gracioso es esto de verse desde tanta perspectiva. Pero vaya uno a saber cuándo se encuentra la puerta hacia otro aire. Y ahora dime, ¿a quién carajos le importa lo que digas? Si el que alguien te entienda se reduce a verte tropezado con los mismos palitos, la forma, la minuciosidad con que puedas detallar su propio fracaso mientras haces un inventario del tuyo. De eso se habla, de sueños que se desmantelan y finalmente aceptas lo que no serás, porque ya no hay batalla, solo chapuceos en el aire, gemidos falsos en la cama, pedazos de nosotros mismos navegando. Mira qué simpático te viste, en postales nuestro reflejo en las vitrinas, tu cara boba junto a los muñecos de los grandes almacenes. Te das cuenta que no hay guerra terminada, que siento mal sudor en las manos, en la espalda, en nuestra forma de soñar y de besar, pero que inexplicablemente ya no das batalla. Pareciera, y me acuerdo de Enzensberger, que no se hubiera despertado en ti la ilusión de un orden diferente, al que utilizas para poner tus calzoncillos en la maleta, palabras unas puestas detrás de otras, y que tus signos hubieran sido los mismos por los siglos de los siglos. Amén. Cada uno de tus actos, escribir este poema, por ejemplo, parece la parodia de ti mismo. Cada manera una imitación detallada. El gesto antes del beso, el beso y al tiempo la caricia. El beso aquí, la caricia un poco más allá, el beso, la respiración, el suspiro, la mirada, el beso, la forma del dedo, la comisura de la boca,
el beso, la mano en la cabeza, la expresión en la mirada, el gesto con los labios, el beso, la mano entre las piernas, uf, el beso, el pelo en la cara, uf, el beso, etcétera, etcétera, uf. Bueno, tú viniste a Barcelona casi simultáneamente cuando vino Roberto. Fuiste quien por eso mismo estuvo más cerca de él durante más tiempo. Por lo tanto viviste la etapa post-infra de Roberto. Quiero traer aquí, al fin y al cabo, Roberto tiene mucho que ver en que estemos todos aquí. Quería preguntarte, tú has hablado que más que infrarrealismo lo que pervive es lo infra. Has hablado del lugar de la poesía. Todos los que estáis aquí habéis hecho otros oficios que no es de poeta, algunos vivís de esos oficios que no es de poeta, pero todos a la hora de escribir sois poetas. Sin embargo, Roberto dejó de ser poeta, es decir, nunca dejó de serlo, pero su notoriedad y la notoriedad que dio al infrarrealismo gracias a eso fue por pasarse con armas y bagajes a la novela. Con ocasión de un comentario que me pidieron al publicarse la antología de Rubén, no era una reseña, era un comentario, yo especulaba sobre que, digamos, la emergencia del infrarrealismo tenía lugar gracias a un doble sacrificio. Lo decía de un modo un poco solemne, te repito, pero era un doble sacrificio. Por un lado, es decir, tanto en el poema de Jorge como en el prólogo de Rubén, siempre que se habla de infrarrealismo, de algún modo surge la palabra agujero, ¿no? Y mi idea es que el infrarrealismo y lo infra, ligado a una experiencia de la poesía especialmente intensa, pues no oficialesca, bueno, es la vanguardia. De hecho, la poesía asociada a la vanguardia implica de hecho un abismo. Es decir, la vanguardia no tiene lugar en el canon. La auténtica vanguardia no tiene lugar en el canon, porque supone un agujero negro dentro del canon. Para mí, Roberto Bolaño y Mario Santiago encarnan una doble relación con ese agujero. Por un lado, Mario Santiago sería, tú lo has dicho, el vanguardista por excelencia latinoamericano. Es el hombre que se lanzó al abismo de ese ideal de la poesía, de ese ideal de la vanguardia, con una actitud de vida que rompía con todo. Es decir, cayó en el agujero. Mientras que Bolaño, quizás por ser tan amigo de Mario, yo no lo sé, también por razones personales y biográficas, digamos, parece que decidió en un momento dado como salvarse, ¿no? Es ejemplar que en el año 98, el año que se publican los detectives salvajes, era el más importante para el infrarrealismo, en la medida en que justo esa novela escrita por Roberto Bolaño como una especie de homenaje a su juventud y como una especie de regalo cómplice a Mario Santiago, a quien iba prácticamente dedicada, murió a Mario Santiago, esa doble casualidad de que el mismo año ocurren las dos cosas, ¿no? Estrictamente simultáneas, o sea, 97. De hecho, Mario no alcanza a leerla. No, ya, por eso. Pero entonces a mí me interesa esa idea del abismo en relación a lo infra. Es decir, hasta qué punto, por un lado, digamos, aquí estaríamos en los detectives salvajes, estaríamos como en la parte del medio, ¿no? Recordando el diario de García Madero, pero aquí están los monólogos que hay en medio, ¿no? Esa especie de grieta en la novela por la que se cuela. Esa trama de relatos. En esa trama de relatos. Y la pregunta es, si Mario Santiago se lanzó al abismo, Roberto se salvó, ¿hasta qué punto, digamos, lo infra, o sea, la permanencia, y la pregunta es para todos, pero la permanencia en esa voluntad de intensidad y de ruptura que encarna cierta concepción de la poesía, se hace imposible pactar vida y escritura a cierto nivel? Y hasta qué punto Bolaño deliberadamente, digamos, se convirtió en el mitógrafo del infrarrealismo al precio de dejar de ser infrarrealista. Es que Roberto lo que elige es contar historias y al mismo tiempo elige el oficio, digamos,
pero radicalmente. El oficio de escritor, pues, el que escribe, simplemente entre comillas, ¿no? Y claro, lo veníamos comentando con Rubén en la caminata hacia aquí. Claro, Roberto elige la prosa, pero buena parte de sus arquetipos narrativos dramáticos son poetas, ¿no? De algún modo hace este quiebre, supuestamente abandona la poesía porque hasta el final siguió escribiendo poesía, simplemente pues adoptó esta voluntad más o menos profesional, es decir, y jugó la suerte de poder vivir de ello, ¿no? En la lotería que significa pues el aparato que es la literatura y su difusión, ¿no? Y a mí me parece que eso estuvo realmente muy bien. En algún momento, en alguna lectura diferida y quizás mala que yo hacía del infrarrealismo, pensaba que los colegas decían que Roberto nos había traicionado porque se había pasado la novela. ¿Cómo estuvo eso? Pues yo creo que no, es decir, realmente la prosa de Roberto surge ya de un verso que ya está impregnado de la fuerza de la prosa, ¿no? Es decir, una coloquialidad, una capacidad de contar historias en un pequeño poema ya. ¿Me fui por peteneras o te contesté? ¿Hasta qué punto Mario Santiago nos surge como una especie de contrapolo, o sea, como una especie de atracción fatal? Es decir, que supone para lo infra una especie de reto como de incumplimiento, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto el caso de Mario Santiago, que es como el polo opuesto a la opción de Roberto, de decidir, digamos, vivir de la... A ti te gusta mucho ese verso de Mario Santiago, el poeta Heiser que surge de su propio ser. Claro, ese es el cumplimiento total de la poesía pura y el compromiso vital con la poesía, que parece algo muy rimbombante, pero es tan simple como pues vivir en clave poética pues cada segundo del día, ¿no? Y en ese sentido no sé si es el abismo, simplemente se entregó a ello, y además es una simple cosa de carácter, ¿no? Es decir, Mario era un tipo que parecía estar bailando cada segundo del día, ¿no? En la cuerda floja. Por supuesto. Y debidamente encebada para... Y Roberto simplemente era diferente. Es decir, además Roberto ya muy tempranamente estaba clavado escribiendo y leyendo, era un navegante de la noche en cuanto a eso, ¿no? Es decir, ejercía el arte de madrugar leyendo o escribiendo, ya muy joven. Quizás en parte eso le costó la salud. Eso será un misterio eterno. ¿Tampoco te contesté? No, sí, claro, no. Es una pregunta sin respuesta. Comienzo otra vez. Respuesta cabal, de hecho. Bruno, junto a Ana María, tiene una editorial, Ediciones Sin Fin, en la que han publicado a Mario Santiago, en la que han publicado poetas del entorno infrarrealista, en las que acaban de publicar 2 títulos reunidos en un único volumen de Cuauhtémoc Méndez, y en la nota en el epílogo que él ha escrito para esta edición, dice lo siguiente: en la defensa de nuestras posiciones y actitud, lo dice Cuauhtémoc Méndez, porque sé muy bien cómo pronuncia este nombre, en la defensa de nuestras posiciones y actitud no hemos estado solos. Incluso antes de que nos autonombráramos movimiento infrarrealista, habíamos ya tendido lazos de identidad con creadores de otras latitudes y épocas que, como nosotros, conciben, y aquí cita un pasaje
del Manifiesto por un Arte Revolucionario Independiente de Trotsky, Breton y Rivera, que conciben que el verdadero arte, aquel que no se satisface con las variaciones de modelos preestablecidos, sino que se esfuerza por expresar las necesidades íntimas del hombre y de la humanidad, no puede dejar de ser revolucionario, es decir, no puede sino aspirar a una reconstrucción completa y radical de la sociedad, aunque solo sea para liberar a la creación intelectual de las cadenas que la obstaculizan y para permitir a toda la humanidad elevarse a las alturas que solo genios solitarios alcanzaron en el pasado. Grandes palabras. Así, compañeros de nuestra propia generación, han sido los poetas del movimiento Hora Cero de Perú, que al principiar los años 70 sacudieron el momificado ambiente cultural del país, los poetas beatniks, que en Estados Unidos también se pronunciaron contra el anquilosamiento de la creación artística, el surrealismo, los poetas malditos y Dada, que se preocuparon por establecer y asegurar un régimen anárquico de libertad individual para la creación intelectual, es la tradición que recuperamos también de poetas nacidos en esta tierra, como los estridentistas o Antonio Plaza Llamas, otros muchos que falta mencionar. Aquí Cuauhtémoc hace como una gentil referencia que no es un fenómeno aislado del infrarrealismo y que tiene múltiples conexiones. Ana María las tuvo desde su origen con Hora Cero, que fue un movimiento muy importante para el surgimiento y para la concreción del movimiento infrarrealista, y en el que creo que tuvo mucho que ver las conexiones particulares de Mario Santiago. Pero sin entrar en el detalle de esto, quería un poco que nos hablaras, Ana María, de esto, de la relación de Hora Cero con los infrarrealistas, que creo que poca gente conoce mejor que tú, y por otro lado también, ya que eres la única mujer en esta mesa, quería que estuvieras aquí también para recordar que el infrarrealismo fue un movimiento de hombres y mujeres, y para que mencionaras y para que leyeras y para que leyeras algún poema de alguna de las mujeres antologadas por Rubén. Primero el poema. Primero el poema. Esto ha sido la traición, Esto ha sido... Yo no tenía pensado estar aquí, pero con mucho gusto. Voy a leer un poema de Mara la Rosa. Espaldas negras, dedicado a Roberto Bolaño. He visto tu cuerpo, mujer, hombre, en la ciudad. He estado solamente viéndote los ojos humanos. He estado junto a tantas mujeres que tienen los labios pintados. En la tierra nacemos con la piel limpiecita y hay tantas mujeres que siguen usando sus pañoletas desde la adolescencia. La sal les sale de los sobacos y de los dedos. Después de haber comido el musgo de las grandes paredes, de chillar en los baños de la primaria, de besar el pene de Juan Pablo a los 10 años, tengo miedo de mover las piernas y los brazos. Ni mi voz ni mi cuerpo han desordenado el espacio, y así creemos florecer sobre el invierno urbano. Es la luz lo que tiene que entrar en la oscuridad. Por eso me han crecido los árboles en las orejas. Por eso se ha extendido mi esencia femenina hasta ti, tan cercano a tu sexo, tu vientre plano, hermoso. Hasta ti temblando, para ti derramado. Me he dado cuenta que somos semejantes. Amo tus piernas blancas, tus brazos blancos. Por otros es por quien amo, para otros. Soy feliz de oler a tanta gente. Ahora, en Ecuador, el agua se llena de garzas. Ahora, mientras se desarrollan nuestros ojos y F pida que le sirvan con vaso de vidrio en los cafés, he sentido todo lo que nos falta para ser humanos precisos. F adolescente parte de una mina de sal. Le crecerán los brazos y a otros muchachos también le crecerán despachando farmacias, fabricando telas, los zapatos. Y todos son como el agua que está oculta en la tierra. Y todos son los que hacemos el ruido
en las banquetas, en las camas. Amo a F porque está hecho de agua y de hombres. Gauguin, ¿a dónde vamos? ¿Ganaremos las formas humanas? ¿Qué es esta larga germinación que se mueve desde antes que tú conocieras las espaldas negras en el pelo lacio? Esto que se mueve es acaso el amor largo para que nunca más hayan Charlottes en las ciudades. De Pájaro de Calor, 1976. Y ahora hablamos de estas conexiones. Bueno, simplemente primero aclarar que yo no estuve, no conocía el grupo Horacero desde el principio. No, al principio no. Desde los años 70, no, Horacero se funda en el año 70, con su manifiesto. Yo los conozco en la segunda etapa, ¿no? Digamos el año 77. Pero en esta primera época, digamos, es cuando se establece las primeras cartas a través de gente que viajaba, como Diana Velesi, que viajó de Lima llevando libros a México, y entonces llevó libros de los poetas de Horacero y llegaron a manos de Bolaño y de Mario. También cuando Roberto viajó a Chile, tampoco los conoció, pero se hizo con libros de... Quiero decir que había un conocimiento de la poesía, porque no se conocían personalmente. La relación vino epistolarmente con Ramírez Ruiz, con Jorge Pimentel. Se empezaron a escribir a través de Diana Velesi, sobre todo, ¿no? que hizo la conexión. Iban y venían cartas, bueno, como ya antes no había correo electrónico, o sea que largas cartas que venían y llegaban, y así durante una relación durante 30 años, ¿no? Hasta que Roberto murió, hasta que Mario murió, las cartas de Mario con otros poetas de Horacero también, y de José Santiago, ¿cómo se llama? José Antonio también, que era del movimiento infrarrealista con Mario y con Tulio y con Jorge Pimentel, en fin, que había una conexión epistolar y de libros que iban y viajaban y venían misteriosamente, pero nunca se conocieron. Y sin embargo, bueno, el manifiesto de Horacero es un hito importante, ¿no? Porque en los años 70 y en el año 75 los infrarrealistas, cuando fundan el movimiento, también lanzan su manifiesto, y bueno, con el reconocimiento de los antecedentes de Horacero, ¿no? Decía. Bueno, principalmente esa es la relación. Nunca se conocieron hasta que Tulio llega a México en el año 78. Bueno, antes de esto, conoció a Mario Santiago en París. Y entonces, a partir de ahí, pues se establece una relación, digamos, de uno que conoce a uno infrarrealista, ¿no? Y entonces cuando llegamos con Tulio a México, pues ya nos pusimos en contacto más con... Y hasta qué punto hay convergencia de actitudes y de espíritu entre Horacero y el infrarrealismo. Pero se reconocían totalmente, como decía Eloy Jauregui en un documental, cuando los vimos y los conocimos eran como nosotros, hasta se bebían el agua de los floreros. Bueno, digamos, ¿no? Quiero decir que había una... y bueno, y entonces empezó como toda una serie de publicaciones conjuntas, ¿no? La primera antología de Roberto en el 79, Muchachos Desnudos, ya incluye poetas de Horacero. Después sale la otra antología de Venezuela que hacen Tulio a instancias de Roberto en el año 99-2000. Después viene la de Horacero, Los broches mayores del sonido, donde salen todos, o sea que se van publicando conjuntamente, no solo los poetas peruanos, sino los infras, ¿no? Publicaciones conjuntas. Después, y siempre, Rubén lo menciona en los agradecimientos del libro, hay un agradecimiento por este libro, por habernos pedido este libro durante tantos años. Pero decía, bueno, ahora los infras que tienen que sacar
su libro, ¿no? Su Biblia. ¿Tú, José, tuviste relación? Sí, bueno, es extraño. Yo llego a México y algunas semanas o meses después de mi llegada, mi amiga de la época, que estudiaba en una escuela de arte, me dice: mira, acá hay encuentra un documento, ¿no? Eso que ahora llaman flyer, todo hay que decirlo en inglés. Y se anunciaba poesía joven de Argentina, poesía joven de Chile, poesía joven, ¿eh? Y justo creo que no sé qué días de la semana se hacían estas presentaciones, pero justo correspondía a la siguiente, a poesía joven del Perú. Y dije: mira, ¿y esto qué será? Pues fui a ver, esa es la manera como los conocía, y fui a ver la poesía joven del Perú, y habían dos personas encima de la tarima. Una era Roberto Bolaños, el otro era Mario Santiago. Y comenzaron a decir poemas de Jorge Pimentel, de Tulio Mora, de José Watanabe, de Abelardo Sánchez León, o sea, toda la poesía, digamos, joven del Perú, y de repente leo un poema mío también. Dije: por Dios, qué enterados que están. Porque eran poetas hasta ese momento no muy publicados, ¿no? O sea, habían salido algunas cosas, pero no es que tuvieran una obra vasta y de fácil, sobre todo que en América Latina los libros no circulan de un país hacia el otro, ¿no? O sea, un libro peruano si llega a México es por, no sé, un milagro, porque no hay posibilidad. O sea, por diversos canales, estos jóvenes infrarrealistas se habían procurado toda esa poesía peruana con la que sentían un cierto hermanamiento, aunque es verdad que en la lectura esa no leyeron solo poetas de hora cero. Habían leído a José Watanabe, habían leído a Abelardo Sánchez León y a otros poetas que no eran de hora cero, pero que éramos todos, porque yo tampoco nunca he sido formalmente de hora cero, pero no quise firmar el manifiesto. No me gustan los manifiestos que hay que firmar. Una de las virtudes del infrarrealismo es que los manifiestos no vienen con la firma de todos abajo. Y eso me parece... Es que tampoco había tesorero. Bueno, yo no creo que en hora cero hubiera tesorero tampoco, aunque el tesorero de hora cero fue Jauregui y le fue muy mal. Pues terminó en la cárcel. Terminó en la cárcel porque era tesorero, pero no para sacar una revista. Eso, o sea, era tesorero en un banco, y por ayudar a hora cero terminó en la cárcel. Y bueno, entonces yo no había firmado manifiesto a hora cero porque no me gusta eso de estar los abajo firmantes, si estamos de acuerdo con todo. Yo no estaba de acuerdo con ciertas cosas, nunca firmé, pero el grupo que venía conmigo, o sea, que había sido en el comienzo, era un grupo donde estaba José Watanabe, que se ha vuelto un poeta muy célebre, ¿no? Publicado en España ampliamente, todas las obras completas publicadas ahora en España. El Burgos, otro poeta peruano que vive en Francia hace mucho tiempo. Tulio Mora, que también publicó al comienzo en una revista que sacábamos en la Universidad de San Marcos. Y nosotros teníamos vinculaciones directas con Hora Cero, o sea, nos encontrábamos, hacíamos muchas cosas juntas, hicimos una serie de... Y en eso ya se ve algo parecido a lo que ha sido después el infrarrealismo. Es que las lecturas de poesía en el Perú, antes de Hora Cero, eran pues, como siempre, lecturas para 10 personas, 15 personas, donde los poetas se escuchan unos a los otros. Con Hora Cero se hicieron recitales donde habían 200, 300 personas, o sea, auditorios completos, llenos de gente. El estadio de fútbol. Y sí, no exageres tampoco. Estacionamiento. Un estadio de fútbol, no. El Maracaná lo llenó Hora Cero. No exageres. No, el auditorio de la Biblioteca Nacional, que era un auditorio más grande que este, mucho más grande que este, estaba repleto. Y así, no una vez, sino me acuerdo que sacaron una publicación que se llamaba Una mano de recitales, o sea, eran 5 recitales, donde no participaba solo la gente de Hora Cero, sino otros poetas de la época, que comulgábamos de una manera u otra con el espíritu de Hora Cero. Algunos no habían firmado manifiesto, y otros se lo habían firmado. Y bueno, y todo eso, cuando yo llegué a México, pues para mí en ese momento los dos que vi que sabían todo eso eran Roberto Bolaños y Mario Santiago, y estaba absolutamente sorprendido. Al final de esta lectura levanté la mano y les dije:
Oye, compañeros, gracias. ¿Gracias de qué? Gracias por leer un poema mío. Y así los conocí y nos dimos un abrazo. Esta mañana, hablando del infrarrealismo, tú, Rubén, hablabas lo periodificabas de algún modo, diciendo que en los primeros 70 se produce, digamos, se constituye el grupo, que luego viene la diáspora, luego viene como la resistencia gracias a Bolaño, y a partir, las reemergencias después de un periodo largo de integración, y que ahora estamos viviendo un momento de reagrupamiento, ¿no? Espíritu, ¿no? Con actos como este, entre otros. A ti y a Jorge, a quien no le he preguntado todavía nada, bueno, he empezado por decir que José es el único que vive en México. Por aquí José vive en Barcelona, Rubén vive en Estados Unidos, Jorge vive en París y Bruno también en Barcelona. Es decir, que la diáspora sigue activa, es decir, los infrarrealistas están desperdigados por el mundo, y yo quería preguntaros a todos un poco por esta experiencia de exilio y de diáspora. Y a ti, que has estado en París, quizás el lugar más céntrico de todos, pero preguntarte también, ahora en este momento de reagrupamiento, es decir, claro, la existencia de un grupo, y sobre todo un grupo de vanguardia, de lo que sea, ¿no? Pasa porque haya un cierto espíritu de grupo, ¿no? No es solo una ética, o sea, el infrarrealismo siga vivo tiene que ver porque haya publicaciones conjuntas, porque haya una cierta solidaridad de grupo, entiendo yo. Quería preguntarte a ti, Jorge, también a todos, como siempre, hasta qué punto, o sea, lo que ha sido la experiencia del exilio y de la ausencia respecto a lo que fue el movimiento infra, y sobre cómo se vive ahora desde lugares tan remotos, es decir, cómo se plantea una nueva agrupación, es decir, cómo se reformula el espíritu de grupo en estas nuevas circunstancias. Era muy fácil siendo veinteañeros y saliendo de parranda por las calles de México, pero ahora cada uno en una esquina del mundo. ¿Cómo se reconstituye el infrarrealismo? Bueno, primero que nada me gusta que el movimiento infrarrealista no sea un movimiento provincial o de barrio, ¿no? Sino que sea global, y que se hable y se escribe en diferentes lenguas. Yo, por ejemplo, como no sé escribir en español, me puse a escribir en francés, imagínate, ¿no? Yo que tuve que aprender a hablar español primero. Bueno, y Rubén escribe sus versos un poco bocheando también ahí, con un poco de inglés, un poco de español, etcétera. Bueno, lo que pervive efectivamente es ese espíritu infrarrealista, que estamos distribuidos en las cuatro esquinas del planeta, y aunque a veces nos peleamos y todo, pero sigue la fraternidad, ¿no? Para seguir un poco con lo que decía ahorita de Roberto Bolaño, Bruno Montané, yo recuerdo que Roberto Bolaño tuvo realmente una verdadera ruptura entre poesía y prosa, ¿no? Roberto Bolaño tiene poemas en prosa, pero muy cinematográficos, con muchas imágenes, ¿no? Que no se le puede oponer tampoco a Mario Santiago, porque Mario Santiago era el chipetotec, el mexicano, ¿no? El desollado vivo, el que tenía que estar viviendo todos los días así, con la intensidad de alguien que se va a morir en ese instante mismo, ¿no? Y así lo vivió hasta y nosotros, a pesar de que en aquel momento no había ni internet, ni Facebook, ni nada, seguíamos constantemente en comunicación. Todo el mundo se acordará de las larguísimas llamadas telefónicas de Mario Santiago, despertándote a las 4 de la madrugada. Él no tenía en cuenta a qué hora agarraba un teléfono en cualquier lugar, y estaba llamando a París, llamando a Chile, llamando a Perú, llamando a cualquier parte del mundo, ¿no? Y sonabas el teléfono, ya se murió la mitad de la familia, alguien me está llamando así de manera urgente, carajo, ¿no? Y era el Mario Santiago que te estaba llamando para leerte un poema. Sí, quiero decir con esto que efectivamente, bueno, no hubo limitaciones ni tanto en amistad ni en formas de comunicación, aunque seguimos siendo muy primitivos en telecomunicación, ahorita menos tanto, yo sigo siendo medio primitivo, quiero decir.
pero la comunicación no se rompió, ¿no? Yo agradezco mucho a mis amigos que se hayan atrevido a publicarme, porque yo realmente casi todo lo que escribí lo perdí o lo he ido perdiendo, ¿no? Lo que ahora estoy haciendo, no lo puedo perder porque son piezas que pesan algunas 15 toneladas, entonces eso no se puede perder fácilmente. A mí la poesía me sirvió para hacer escultura, y me hice escultor gracias a la poesía, y lo sigo compartiendo con mis amigos, pues. La diáspora realmente empieza casi al año de fundarse el movimiento, ¿no? Bruno se viene a Barcelona, Mario sale en el 77, se va a vagar por Europa, a París, Roberto también se viene en el 77. Antes de irme, Peguero y yo sacamos una revista, número 1, el único que salió, Correspondencia Infra, y ahí publicamos 2 textos que iban a ser realmente importantes. Uno, el manifiesto de Roberto, Déjenlo todo nuevamente, y el poema Consejos de un discípulo de Marx a un fanático de Heidegger. Poemas también de nosotros, pero quizá esos textos siempre pensamos que íbamos a sacar otro número. Yo me llevé mucho material, me fui a Estados Unidos, y en Estados Unidos pues empecé como todos los migrantes mexicanos, ¿verdad? Trabajar en restaurante, lavar platos, jardinería, pero seguí escribiendo y me vinculé inmediatamente con los poetas chicanos, y empecé ahí a vivir una experiencia de poesía que fue muy diferente para mí, por ejemplo, leer poetas estadounidenses, ¿verdad?, desde México, que ir a Estados Unidos y escucharlos, principalmente escucharlos a los poetas afroamericanos, donde la oralidad, el poema como un performance es muy diferente de la poesía que, por ejemplo, nosotros empezábamos a hacer, o de la poesía tradicional mexicana, ¿no? Que son cuestiones así muy elegíacas, muy como religiosas, muy serias, ¿no? Muy profundas, poemas así aburridos, poemas monótonos, y de repente voy a Estados Unidos y ¡wow! ¿Verdad? La poesía que llega acá, y que llega acá, ¿no? Y el poeta que brinca y salta, y digo, la madre, ¿qué es eso? ¿Verdad? Y yo empiezo a dejarme ir y veo cómo mi poesía va cambiando, y yo estoy también en una lucha porque estoy ya en un lugar donde el inglés es dominante, y digo, ¿cómo hago acá para sobrevivir en el español? Entonces digamos que yo me pasé quizá una década muy envuelto en la poesía norteamericana multirracial, multicultural. Traté de hacer una antología de poesía multicultural, nunca la terminé, ¿verdad? Pero sí hice después una antología de poesía beat, y esto se publicó en México, y es una antología que es bilingüe, quizá una de las más completas en el mundo hispánico en ese momento, ¿verdad? Donde se incluyen 16 poetas y muchas mujeres, ¿no? Lo que usualmente los beats se conocía 4 o 5, principalmente hombres. Ahora estoy en varios proyectos. Uno de ellos es hacer una antología de todas las post-vanguardias en Estados Unidos, pero digamos Beats, Black Mountain, la Escuela de Nueva York, Renaissance, San Francisco Renaissance, ¿verdad? Pero los poetas New Yorker, ¿verdad? African Americans, chicanos. Y entonces estoy trabajando con un colega, y eso es una parte de mi actividad. Entonces digamos que a mí siempre me he estado vinculado a escribir de alguna manera, ¿verdad? Me volví académico, ¿verdad? Y sigo escribiendo. Pero lo que siempre me ha mantenido, lo que me da a mí una manera de respirar, lo que me dice por dónde, ¿verdad?, ha sido el infrarrealismo. O sea, siempre me ha marcado una ruta, y más que estética, una ruta ética. Entonces, siempre que vuelvo a México, siempre estoy tratando de estar en contacto. He podido, en cierta manera, tener la suerte de encontrarme con Bruno aquí en Barcelona hace unos 16 años o 11 años, ir a ver a mi colega acá, Piel Divina, ¿verdad? Siempre estoy en contacto acá con José Peguero, ¿verdad? Es quizá mi cómplice en la Ciudad de México. Trato de ver a otros poetas, y eso siempre nos alimenta, digamos, siempre vuelve, ¿no?, a uno a tener una perspectiva, a verse
no convertido en un hijo de puta. Bueno, eso del exilio, sobre el problema del exilio, ¿no? Pues el exilio, yo creo que, bueno, la demostración clara es esta especie ¿cómo diría?, de instalación en diversos lugares del mundo de algunos de los poetas infras, aunque hay muchísimos que viven en México, ¿no? O sea, no están aquí presentes, pero hay toda una segunda etapa. Porque hay que ver que hay en infrarrealismo, digamos, una segunda etapa, ¿no? Con poetas más jóvenes que nosotros, que son la segunda etapa del infrarrealismo, y la mayoría de ellos están todos en México. En mi caso particular, el exilio estaba escrito ya desde siempre. Yo salí expulsado del Perú a los 24 años y fui a dar a México, como contaba hace un momento. O sea, ya estaba, desde el principio, ya estaba en el exilio, o sea, comenzaba allí en México. Después salí de México 2 años después, sin querer, algunos problemas con la burocracia mexicana que hicieron que tuve que irme de México, y al no querer volver al Perú, el país que me había expulsado, pues vine a Europa, y me vine a Francia, y he vivido más de 30 años en Francia. Mi residencia barcelonesa es muy nueva, solo estoy aquí hace 7 meses o algo así, mientras que en Francia he vivido más de 30 años, en París. Pero con esta cosa del exilio, ¿a quién me encuentro yo de repente en París? En Francia, aquí al compañero Piedivina, ¿no? El compañero Piedivina está allí en las afueras de París, en un bosque ahí, haciendo esculturas, ¿no? Y ahí me encuentro. O sea, estas conexiones se dan en cualquier lugar del mundo. Y aquí estamos varios presentes, y bueno, de diferentes lugares, llegados de diferentes sitios, pero todos presentes aquí, y nos encontramos igual. Cuando hubo la presentación en México, hubo había que llegamos de diferentes lugares, ¿no? Yo había ido de París, y otros habían llegado de otros países. O sea, eso está, yo creo, inscrito en la esencia misma del infrarrealismo. ¿Tú querías decir algo? ¿No? Yo quiero leer un poema de Sí. Roberto. Sí, pero vamos, antes una última pregunta a José Peguero Sí. sobre esto. ¿Cómo viste tú la diáspora quedándote allá? Creo, o te fuiste también. No, pero me estaba acordando de algo que era como un principio. Ahorita me van a corregir. Bruno, bien, Rubén, no sé qué. Que era que las mudanzas de los amigos era como primordial. Y el momento que narró José de cuando conoce a Roberto y a Mario en Casa del Lago, en esas lecturas, que eran una serie de lecturas sobre la poesía latinoamericana, pero país por país. Fueron un montón de conferencias, pero hubo una en la que me acuerdo que llegó Roberto y Mario estaba sentado leyendo, ¿no? Tú te has de acordar, y dijo que tenía que hacer una mudanza, ¿te acuerdas? Y Mario Santiago dice adiós, ¿no? Porque me voy a ayudarle a la mudanza a mi amigo que se estaba yendo, y se acabó la conferencia. ¿No? ¿No te acuerdas de esa parte? Y eso quedó, a mí, ese es como el arranque, ¿no? Del principio de toda esta diáspora. Y si alguien tenía una necesidad de hacer una mudanza, para nosotros eso era lo primero. Tengo que mudar algo, pero voy. Mudanzas infrarrealistas. Mudanzas infrarrealistas, sí, un poquito al estilo de Bretón, ¿no? Que cuando no decía él que cuando se iba a morir que lo llevaran al panteón en un camión de mudanza. Bueno, esa era una parte, pero en fin, hay un montón de cosas y no quiero abundar en eso. Yo no me fui, lo pensé, pero no me fui. Yo soy como la resistencia ahí en México. Fue mal, porque cuando regresa Mario Santiago de Francia, bueno, de su periplo de Europa, sí me pregunta, ¿qué hacemos con el infrarrealismo? Le dije, no sé hacer otra cosa, así que yo continúo, marcho, ¿no? Me puse a hacer otras cosas, digo, yo estudié cine y eso. Pero, ¿por qué? Porque antes habíamos tenido trabajitos ahí haciendo publicaciones en periódicos y eso, pero jamás volvimos a tener un llamado. Ya empezaba todo ese golpeteo, porque se habían ido los golpeadores profesionales, ¿no? Roberto, Mario, todos se habían ido y nos quedamos ahí solos, ¿no?
Ahí poco a poco se ha hecho esa resistencia. Bueno, yo para concluir, como vamos ya con el tiempo un poco limitado, propongo que hagamos Una segunda ronda. Una segunda ronda. Y si tú, Bruno, vas a leer un poema de Roberto Bolaño, me parece muy bien, pero quiero que también leas un poema tuyo. Que cada uno lea un poema suyo y un poema a de ver, protocolo. O terminamos con el poema de Roberto, que es muy corto. Sí, pues entonces hacer primero una ronda vosotros y luego terminamos la de Bolaño. Muy bien. Tú tienes, no, pero a ti te toca leer uno tuyo. No te vas de aquí sin leer un poema tuyo. Que son muy cortos. 2. No. Uno. ¿En una o dos versiones? Vale, pues no sé. ¿Vas a matar el efecto? No te atreves. ¿Cómo que no? Claro que sí. Va a hacer una... Le he pedido hoy que haga que lea un poema en dos Es modalidades. casi una broma No, es una broma. privada, pero muy referente. Y creo que primero, a ver, ya no sé ni dónde están mis poemas. Montané se llama. Es normal. Montané, con M. Con M. Así me va, así me ha ido. Le hice es que no está en esta selección. Tenéis que venir preparados, ¿eh? No, yo no he hecho paso el testigo de plano porque... no, aquí está, claro. Es que, ¿cuál versión La primero? primera, la original. Vale. ¿Es que hay alguna original? Sí, no sé. Voy a preguntarle a mi hipógrafo. Escrito 8. Mis amigos muertos juegan al ajedrez con la muerte o asisten a una clase de matemáticas. Desde este lado del espejo, el ciclo parece cerrado e incólume. El gesto perfecto, una vez llegados a la nada. Los amigos tan espeluznantemente bellos, transidos en el calmo latido de un oscuro hotel, conversan frente al tablero o ante sus ejercicios de matemáticas, miran serenos o risueños en una interpretación desconocida de lo apacible, una versión en realidad indescifrable. Mis amigos muertos ya saben cómo brilla la única cara del dado de la noche. Este poema ahora lo voy a recitar en una versión mejorada. Mis amigos muertos juegan al ajedrez con la muerte o asisten a una clase de matemáticas. De este lado del espejo, el ciclo parece cerrado e incólume. El gesto perfecto, una vez llegados a la nada. Los amigos tan espeluznantemente bellos, transidos en el calmo latido de un oscuro hotel. Conversan frente al tablero o ante sus ejercicios de matemáticas. Miran serenos o risueños en una interpretación desconocida de lo apacible. Una versión, en realidad, indescifrable. Mis amigos muertos ya saben cómo brilla la única cara del dado de la noche. Es una versión meridiana, realmente es una broma y una pequeña ofrenda a Ignacio que todavía es más cabezón que yo. Bueno, pues ahora empezamos. Empiezas tú y así acabaré con el poema de Roberto.
¿No? ¿Os parece? ¿Este orden? Tú también, ¿no? ¿Sois libres de leer uno propio o uno ajeno? Yo, pues, bueno. Él dice que le sonó, a él le sonaba a Octavio Paz, no a... ¿A usted para dónde te Lo conseguí. Lo conseguiste, hombre, su hubiera sido perfecta. Te faltó lo gangoso de Octavio Paz. Bueno, y el lado gangoso también de Neruda. Pues también es un homenaje a Neruda, por favor. No se malinterprete. Bueno, entonces, para concluir voy a leer un poema que está incluido en la antología. Ya no me acuerdo si con la cifra 37 como está ahora, o con el nombre que tenía antes, que creo que era Anatomía o algo así, con el que salió publicado en La Zorra, ¿cómo se llama la revista? La Zorra vuelve a gallinero, una revista filo infra. Entonces este poema ya cuando salió en libro dejó su nombre y pasó a llamarse Poema 37 del libro Contemplaciones, apuntes de un sobreviviente. Es un poema que empieza con un verso que es de Roberto Bolaño. No me pregunten de dónde lo saqué porque no me acuerdo. Bolaño dice: pensé que la oreja era el ojo. El poema se va a construir a partir de eso. Pensé que la oreja era el ojo, mi pie una parte de mi vientre, los dientes menudas partículas de pestañas. Pensé que mi cabello era el vello de mis piernas, el sexo una continuación del ombligo, el corazón una bomba de tiempo. Pensé que la nariz era la boca, las uñas las costras de la infancia, los dedos cicatrices. Pensé que mi espalda era el pecho una parte de la nuca una de mis nalgas, las nalgas orejas, las orejas ojos, un ojo una herida, la herida el recuerdo la lengua cicatriz. Pensé que las cicatrices eran vulvas, recuerdos húmedos, hermafroditas, hoyos de angustia, cuevas de placer. Y el vientre. Pensé que el vientre era la representación soñada del amor y el sexo en erección una nariz sensitiva. Pensé en la metamorfosis de mi anatomía y me rendí a la evidencia. Este esqueleto cubierto de carne y grasa y puesto en movimiento por músculos y nervios, venas, arterias, sangre, es también el cuerpo del otro. Es tu cuerpo. Pensé que mi oreja era tu ojo y mi nariz tu lengua. Pensé que mi sexo era el tuyo y nuestros sudores, jugos y salivas, un océano común de lava, un océano común de convulsiones, la muerte, pero pequeñita. Bueno, yo hubiera querido que hubiera surgido otra pequeña declaración, ¿no?, acerca de este momento, ¿no?, de la declaración de los infras acá. Pero bueno, no hubo consenso, no hubo tiempo, pero me gustaría dejar así un poquito claro, es muy curioso. Creo que esto Bruno lo sabe, que es de mí. Como que me gustaría decir que Roberto no está muerto. Para mí que está como en el manicomio, ¿no? Y estamos esperando a que salga para que siga publicando versos. Voy a leer un pequeño texto. Lo digo un poco porque parece todo como estuvo muy suavecito, muy ordenadito, pero en general siempre nos estamos peleando, pero con mucho cariño. Creo que lo que nos une ha sido el cariño de todos estos años, ¿no? Nos queremos mucho, pero nos peleamos un montón. Entonces yo saqué un pequeño texto que creo que esta es la tercera vez que lo voy a leer.
espero que ahora sí que sea la última, ¿no? Ya se acaba. Se llama Tiros, bueno, es un pequeño título, Tiros por la culata. Apunten, listos, fuego. Con una pequeña introducción, un epígrafe. Ya no hay imbéciles que esperan con la boca abierta la palabra del maestro. Camaradas, dad un arte nuevo, un arte que saque a la República del fango. Vladimiro Mayakovsky. ¿Hay alguien que intente dirigir el infrarrealismo? Cuando lo intentas, salen patadas voladoras, golpes bajos, tiros por la culata. Es una máquina salvaje que echa humo y fuego por los hoyos negros de la razón y del amor. Es un artefacto en el cielo naranja de las tardes aquí en la tierra, pero sobre todo es un corazón violeta en el cielo. El infrarrealismo sigue siendo el caballo desbocado de la poesía mexicana y más. Las mafias enquistadas quisieran que desapareciera, pero es igual que pedir aplacar la sed con el vaso de Texcoco a los jóvenes poetas que crecen como plantas de frijol en los colegios infantiles, por todas partes. Esto es una pesadilla para el que ejerce el poder, para el que cree que lo hace. ¿Y saben qué? Algo muy importante es que no pretenden convertir en moneda de cambio a sus miembros ya idos. El infrarrealismo no vende a sus muertos. Escuchen con atención. Hemos perdido todas las batallas, pero estamos aquí, vivos, plásticos acerados, con un riñón y varios dientes de menos, casi ciegos y el corazón en jirones convertido. Y en el mundo, en el resto del planeta, y lo digo sin fanfarronear, el infrarrealismo es la herida por donde respira la poesía actual que embarga el corazón esclavo de los jóvenes en busca de la libertad. Así, aunque se les tape la boca al coro de académicos y asalta universidades que no impulsan para nada la libertad del ser humano, a lo más una generación de correctores de estilo que busca trabajo en las editoriales de la superación personal y de las iglesias. Nadie hace nada por ellos. Un infrarrealista sigue cogiendo su maleta y es capaz de alejarse dispuesto a encontrar un poema. Un solo poema, escuchen bien, por los atardeceres cinéticos, como le gustaban a Roberto Bolaño, a la salida de las fábricas. Es él el último obrero que queda. ¿Lo tienes? Yo voy a leer un poema de Guadalupe Ochoa, Pita Ochoa, que no está, pero sí está entre nosotras. A ver. Ana Xochitl. Soy el arco iris de la montaña que besa el mar. Xochitl soy por mis abuelos. Ana me nombran. Lustro mi sombrero para rayos de malos augurios y nazco. Mi vida florece en una rama y el ojo avispa de mis hermanas, mis orejas, vitrales pendientes de la brisa, un árbol, mi sostén, mi sombra, mis 3 casas. Yo, Ana Xochitl, vibro, cuchareo tragos de sol, mi hamaca vuela con el viento, el roce de una hoja mueve los párpados de mi respiración. Al son de un zanate rondeador, mi madre es un trocito de mundo, la vida constelada en trenzas de barro, amasado siglo a siglo. Yo, Ana Xochitl, aprendo a tejer árboles frutas en la tierra, a hilar collares de mazorcas, a pintar floreados pájaros en mantos. Luzco collares fosforescentes, aretes de luciérnagas en celo. Conozco los piojos, el hambre, el miedo a las olas, la rosa de los vientos de los hijos y el sabor armado de las axilas. Yo, mujer, Ana Xochitl, crezco con toda mi acidez.
Cobijo con rebozo sangrante mi cuerpo de venada herida. Mi rostro de oscuro zapote sonríe. Cruje de gozo, iluminada en la arena, y un humor amaneciendo en mis espaldas. Esto es de La zorra vuelve al gallinero de 1992. Este poema se llama Mapa del Día. I am in all the places I want to be. I am in all the places I want to be. Camino por las calles de Madison, mirando en el horizonte las montañas de Oaxaca and the clouds playing tricks on my gaze. Respiro el olor de las jacarandas y sudores del DF, telling me of secret wars and public pleasures. I find places of the moon on my nails, murmurándome de encuentros en La Habana, Jalapa y Calle Dolores. Escucho el gemido del mar, del Golfo y del Pacífico en un solo y enorme latido. I feel winter's air on Minnesota bringing me mañanitas frías en Tijuana. Me voy a dormir en el centro de Monte Albán bajo las estrellas de octubre, and I wake up on a bus ride to Querétaro in the middle of January or at the edge of Lake Mendora en una noche de mayo. I am in all the places I want to be. Mi cuerpo es un país sin fronteras. Mi cuerpo es un país sin fronteras. Aquí y aquí, estratégicamente viviendo, tactically speaking. Voy a leer un poema de Cuauhtémoc. En un par de días vamos a presentar su libro. Es uno de los poetas infras que finalmente publica un libro. Como necesitamos de Peguero que publique su primer libro, Pita Ochoa su primer libro, ¿verdad? Después de 40 años, mañana, en 2 días presentamos el libro de Cuauhtémoc. Este poema se llama Poner nombres. Si la ardilla no se llamara ardilla, se llamaría mujer, y entonces se llamaría Marta o Marixa o Lucy, o Luz María, o Clara, o simplemente Aurora. Treparía a los troncos de los árboles, pero estos se llamarían espaldas y brazos, las ramas, y las hojas, dedos aturulladores, y los árboles no los nombraríamos eucaliptos, ni nogales, ni pinos, sino nubes. A las nubes las designaríamos rayos, y a los rayos muslos, y los muslos para nosotros serían 2 centellas, y llamaríamos luceros a las rodillas, azabache a sus pómulos, y caricias a la desmesura de los senos. Los ojos no serían tampoco los suyos, sino los de las ardillas y los ciervos, y yo no me llamaría Cuauhtémoc, sino águila en vuelo. Voy a leer un poema de Pedro Damián, el capitán Gandaya, el más cabrón, mi cuate y mi enemigo más dulce en México. Que me encuentren, ¿no? Se llama Boda con borrachera de pulque. Subir por periférico y cruzar el panteón de Tarango a pie, y a luego la Martinica para llegar a la boda con borrachera de pulque en Puerta Grande,
y ya para anocheciendo ascender a García Marrero, Corpus Christi, Tepopotla, con lo que queda de los Samueles para de madrugada pintarse, ahí perderse en la era de San Bartolo, Ameyalco, Santa Rosa y traspasar frontera con Cojimalpa, matando bachas. Tendría que haber visto usted ese amanecer inolvidable y poca madre desde la azotea de la casa de la quebrista en Pachuquilla, en la Cañada, y harto en la demasiada mota cobijada en estraza, de ir aquí al artillero y a luego a El Contadero por más melón y despreciar a la Coajimalpa para desbarrancarse en el molino y con el periquín y los becerreros y ordeñadores de ranchos rabos, la Santa Fe, y de que ya clareando en Jalalpa cervezas en el Pirú con Hernández, Samarripa, Gelipe, y darle en el dobladillo de las Américas cruzando las terracerías con los raspadores. Pásenle los madrugadores la prueba de Tlachique, Netla, Guamiel mexicano, el descenso, y ya mirando la Tacubaya, guerreros, ocelotes, parrapas, postecas, correosos, huehueteos y tlanamacas, bajando, cayendo desde esa portentosa Irhuicac, Mamalhuazocán, cielo de taladrafuegos hacia no mejor realidad que la vivida, 7 Pedernal, arder de máquinas, ir, pasar a la casa de Sanabria y Mara en Soto de la Guerrero, y a luego mejor regresar por los Juegos y el Jerez con los Tojalabales en Chapultepec, y hay unos vidrios, hagan fuera esos días. Bruno ha dicho que va a leer un poema de Roberto, y es el momento de decir que en la antología, que sirve, como he dicho, de pretexto a esta reunión, Roberto naturalmente comparece, pero las páginas dedicadas a su poesía están en blanco. La verdad es que el efecto de esta ausencia, de este extranjero, es potentísimo, y aunque creo que se ha hecho una edición peruana, ¿no? En la que se ha reparado esto, yo creo que esta antología con esos blancos tiene una potencia especial. El blanco no es deliberado lógicamente por Rubén, sino que no consiguió que Carolina López, la viuda de Roberto, le cediera el permiso para publicar los poemas de Roberto, que aparecen solo con su título, ¿no? Creo, el título y la referencia del libro del que procede. Título y fecha. La verdad es que no deja de ser irónico, pero a la vez muy significativo y de algún modo simbólico este accidente con el libro. Esta mañana Rubén se divertía diciendo que así cada uno puede escribir su propio poema dentro de la antología. Me parecía una bella idea para dar la continuidad a lo infra. O leer el silencio, de los versos. Bueno, yo voy a leer un poema que se llama Resurrección, que es otro manifiesto diferido de Roberto. Está en el libro Los perros románticos. Le dedico la lectura a Carmen Pérez de Vega, que está de cumpleaños. Resurrección. La poesía entra en el sueño como un buzo en un lago. La poesía, más valiente que nadie, entra y cae a plomo en un lago infinito como Loch Ness, o turbio e infausto como el lago Balatón. Contempladla desde el fondo, un buzo inocente envuelto en las plumas de la voluntad. La poesía entra en el sueño como un buzo muerto en el ojo de Dios. Un modo de concluir este acto en el que todo queda por decir. Agradecer muchísimo a todos vosotros el haber venido aquí a eso, a decirnos que el infrarrealismo vive, y a todos vosotros también por vuestra presencia. Y gracias.